La gracia del Señor esté con ustedes. Y nosotros sí podemos decir, Dios ha sido bueno. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bien, queridos hermanos, vamos a la parte esencial de esta enseñanza, de esta reunión cristiana en la Iglesia de la Misericordia de Dios, que es infinita, localizada en la ciudad de Lawrenceville. Queridos hermanos, la enseñanza que se ha preparado por gracia del Señor, el nuevo pacto, Cristo como el mediador. Y hemos tomado del libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 13. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entramos en oración, queridos hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos a ti la honra, la gloria, Padre, el poder, la alabanza, Señor. Para ti sea todo reino sempiterno, Señor amado, porque tú te lo mereces, Señor. Grandes son tus misericordias para con los hombres, Señor. No nos merecemos nada los hombres, Señor amado, pero es tu misericordia, Señor, tu bendita piedad para con nosotros, Señor. Dándonos esa oportunidad cada día de arrepentirnos y llegarnos a ti. Y tú nos abrazas con ese amor infinito, Padre. Nunca nos rechazas, Padre. Sentimos el amor tuyo en nuestros corazones, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Guíanos en esta enseñanza, Señor, para que podamos salir regocijados, Padre, por tu palabra, vivificados, Señor, en una nueva esperanza, basados en nuestra fe, Señor. Te pido, Señor, engrandece esa fe en nosotros, para que podamos ser invencibles a las vicisitudes de este mundo maligno. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos, vamos a dar inicio a esta enseñanza. Al decir, queridos hermanos, nuevo pacto, dice su palabra, se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces tenemos una esperanza nueva aquí a través de las Escrituras. Entonces Jesús dice el mediador de un nuevo pacto, y eso está en el libro de los Hebreos mismo, en el capítulo 12, versículo 24, que lo vamos a leer. Se nos dice a Jesús, ahí está ya tomando cuerpo esta enseñanza, dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ustedes recordarán en Apocalipsis, por favor le pido, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, cuando Caín mató a Abel, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Señor acerca de Abel? En Génesis 4:10. Génesis
4:10, yo me estaba yendo a Apocalipsis casi al extremo total. Entonces, ¿qué pasó cuando después que Caín mató a Abel? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Y ahí vemos que el Señor le contestó, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y aquí en este versículo de Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, queridos hermanos. O sea que la sangre nos está diciendo, está más categóricamente en un nivel más amplio de cobertura, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el Hijo es en esencia parte del Dios eterno. Y eso nosotros tenemos que entender para poder entender esta enseñanza, queridos hermanos. Es Jesucristo la suma, es la quinta esencia. O sea, no es solo la esencia, queridos hermanos, es la esencia de la esencia de la esencia de la esencia de la esencia, queridos hermanos. O sea, la parte pura y esencial del Evangelio de Cristo, queridos hermanos. Es la maravilla de los ángeles, el gozo y el triunfo de los santos. ¿Quiénes son los santos, queridos hermanos? Somos la iglesia, ustedes, mis hermanos. Es la excelencia de nosotros. Es nuestra carta de presentación en la vida natural y en la vida espiritual. ¡Qué emoción, qué alegría tener nosotros sin ganarnos, sin ser merecedores, sin haber corrido, sin haber competido, simple y llanamente por creer en Él y tener ese poquito de fe en nuestros corazones? Tenemos acceso a esa credencial, queridos hermanos. El gozo y el triunfo de los santos. El nombre de Cristo es dulce, es música para nuestros oídos. Créanse, hermanos, si ustedes están en una vicisitud, en una angustia, solo pronuncien ese nombre y miren al cielo y digan Cristo Jesús. Y todas esas nubes se dispersarán y verán la claridad, queridos hermanos, sus pasos estarán firmes. Cuando ustedes están en esa meditación, será, no será, solo clamen el nombre de Cristo y se les aclarará el pensamiento y tendrán fuerza y tendrán poder para resistir a toda tentación que se presente. Se anula toda tentación en el nombre de Jesús del enemigo, queridos hermanos. Pero si usted se descuida de ese nombre que le acompaña, si usted se descuida de lo que tiene en su billetera, si usted se descuida de esa carta de presentación, ahí es cuando el enemigo le hace dar 3 vueltas. Y cuando esté en el suelo se acuerda, oh Dios. Y sin embargo, mi Señor bendito corre a socorrerlo. Aquí estoy yo, hijo, no te he desamparado. ¡Qué bendito es el Señor, Dios mío! Yo quisiera poner en sus corazones esa luz, esa llama que arde en sus corazones para que se enamoren del Eterno. Es música al oído, miel al paladar, queridos hermanos, y vigorizante, una energía para nuestro corazón, queridos hermanos. Hemos hablado del contexto y solo hablaré aquello que concierne a nuestro propósito en esta ocasión, queridos hermanos. Habiendo hablado del pacto de gracia, hablaré ahora acerca del mediador del pacto y al restaurador de pecadores caídos, Jesús
el mediador de un nuevo pacto, queridos hermanos. ¿Qué es un pacto? Es el propósito eterno de Dios de redención por su gracia, queridos hermanos, concebido antes de la creación del mundo. O sea, en una reunión que tuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya se habló de la redención del mundo, anunciando primeramente en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ahí, ese es el propósito eterno de la redención. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí ya estamos viendo nosotros esta pelea entre el bien y el mal, la redención de Dios, trabajando en bien de los que aman al Señor, en los que creen en Dios, queridos hermanos, revelando progresivamente a lo largo de la historia, cumplido en la persona y obra de Jesús, y apropiado, hecho dueño por fe en Él, queridos hermanos. Eso es el pacto de gracia, queridos hermanos. Las Escrituras, queridos hermanos, dan varios nombres y títulos a Cristo como el gran restaurador de la humanidad. A veces es llamado Salvador. Llamará su nombre Jesús. En Mateo 1:21 dice su palabra. Mateo 1:21 dice: a veces es llamado Salvador, llamará su nombre Jesús, dice, y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? ¿De otros pecadores? No, de sus pecados, de sí mismo. Porque nosotros los hombres, queridos hermanos, somos piedra de tropiezo para nosotros mismos, porque nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo cuando estamos en la tentación, en un caldo de cultivo que a nosotros nos gusta. Y si nosotros nos descuidamos, queridos hermanos, en ese punto, esa carta de presentación, queridos hermanos, no puede salir del bolsillo para presentar al enemigo y decirle: yo soy hijo de Dios, apártate de mí. Salvador, queridos hermanos, como su nombre lo dice, Salvador, el que salva, queridos. Él es el quien salva del infierno, salva también del pecado, donde Cristo es un Salvador y a la vez es un santificador, queridos hermanos. Veamos en Mateo 1:21, miren lo que dice ahí. En Mateo 1:21, como lo hemos visto, y dará luz a un hijo y lo llamará su nombre Jesús, porque él salva a su pueblo y de sus pecados. O sea que él santifica también, después de limpiarlo. Pero usted tiene que dejarse hacer esa obra bendita. Usted tiene que decir en humildad: no soy digno de ti, sin ti yo no puedo. Entonces el Señor obrará en ti, salvándote, santificándote, querido hermano. No hay otro Salvador, queridos hermanos. En ningún otro hay salvación. Así lo manifiesta en Hechos capítulo 4, versículo 12. Si lo vemos en Hechos 4:12, dice: en ninguno otro hay salvación. Ahí está en su primera parte. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo digo yo, queridos hermanos. Ahí ustedes tienen las Sagradas Escrituras. Hubo solo un arca, queridos hermanos, para salvar el mundo de morir
Hay solo un Jesús para salvar a los pecadores de la condenación, queridos hermanos, como cuando le dijo Noemí a sus nueras en Ruth 1:11, tengo yo más hijos en el vientre para ustedes cuando ellas querían quedarse. Ahí les dice Noemí, respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos, porque solo hay uno. Dios tiene aparte, yo les pregunto, Dios tiene aparte de Cristo otros hijos en el vientre de su decreto, queridos hermanos, eterno, para ser nuestro Salvador. No, queridos hermanos. ¿Qué dice en Job 28:12? ¿Dónde se hallará la sabiduría? Dice en Job 28:12. Y en 28:14 dice, el abismo dice, no esté en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. ¿Dónde encontraremos salvación, queridos hermanos? El ángel dice, no en mí. La mortalidad dice, no en mí. La ordenanza dice, no en mí. Solo Cristo es la fuente de vida. Y en ningún otro hay salvación, queridos hermanos. Ahora consideremos las dos naturalezas de Cristo en una persona. Dios es hombre. Dios fue manifestado en carne. En 1 de Timoteo 3:16, eso dice las Sagradas Escrituras. En 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, queridos hermanos. Cristo tenía una sustancia doble, divina, humana. No obstante, estas no constituyen dos personas. Esto no le hace al Señor dos personas distintas. Las dos naturalezas conforman un solo Cristo. Es como un vástago, puede ser injertado en un árbol distinto, un peral en un manzano, como por ejemplo, el cual, aunque diferentes frutos, es de un solo árbol, queridos hermanos. De la misma forma, la humanidad de Cristo está unida a Dios de una forma inefable, queridos hermanos. Son dos naturalezas, pero una sola persona. Esta unión de estas dos naturalezas en Cristo no fue una transmutación, o sea, el cambio de una cosa a otra sustancia, queridos hermanos. La naturaleza divina transformada en humana, ni tampoco una mezcla. Las dos naturalezas mezcladas, queridos hermanos, como se mezcla el vino con el agua, ambas naturalezas de Cristo siguen siendo distintas, pero no conforman dos personas distintas, sino una sola, queridos hermanos. Entonces, podemos seguir considerando a Cristo nuestro mediador con referencia a su gracia. Estas son dulce aroma. ¿Cuál es la gracia, queridos hermanos? Es el poder de Dios en misericordia total para con los hombres, dice. Estas son el dulce aroma de su esencia que hace que las vírgenes lo amen. Dice la palabra de Cristo, nuestro bendito mediador era lleno de gracia y de verdad. En Juan 1:14, el Evangelio de Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él era lleno, era total, queridos hermanos. Contaba con la unción sin medida del Espíritu, queridos hermanos. Y en Juan 3:34 vamos a ver por qué el que Dios envió la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Él lo derrocha, queridos hermanos, en nosotros. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Porque el que Dios envió las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Él lo derrocha, como lo digo, queridos hermanos. La gracia de Cristo es superior y más gloriosa que la de cualquiera de los santos, queridos hermanos. Jesucristo, siendo nuestro mediador, es perfecto en toda gracia y plenitud. En Colosenses 1:19, queridos hermanos, vamos a ver este versículo. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. O sea que la gracia que le dio el Padre a nuestro Redentor es dada a toda plenitud. El poder de Dios tiene todo, queridos hermanos. Es infinito en sus recursos. Una nave con abundantes fortunas, un corbe lleno de todos los tesoros celestiales que su mente finita puede imaginarse, queridos hermanos. Eso quiere decir toda la plenitud. No hay santo sobre la tierra que lo iguale, queridos hermanos. Un santo puede destacarse en una gracia, pero no en todas, queridos hermanos. Así como Abraham se destaca por su fe y Moisés se destaca por su humildad, pero Cristo los sobrepasa en toda gracia, queridos hermanos. Eso tenemos que tener en nuestra mente para suplicarle a Él, queridos hermanos. Entonces nosotros con ese criterio podemos decir: hay una plenitud de gracia en Cristo que nunca falla, queridos hermanos. Esa plenitud que está al servicio de nosotros solo cuando nos acerquemos con una palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Decisión de seguir a Cristo. La gracia de los santos, por cierto, los santos sube y baja, queridos hermanos. No la tiene uno en el mismo lugar, en el mismo grado y porción, no, queridos hermanos. En una época la fe de David era fuerte y en otra era tan frágil, queridos hermanos, y tan débil que apenas se podía sentir en el pulso. Ese corazón no latía como latía en otros días por el amor al Señor, y así nosotros somos. Entonces tenemos que darnos cuenta que estamos en la carne, y esta es la que nos lleva a la esclavitud. Esta es la carne de vergüenza que agarramos todos los días, y si no nos damos cuenta, esta tomará ventaja y nuestro espíritu mermará. Entonces no habrá agrado de venir a la casa de Dios. Entonces no habrá agrado de servirle al Señor conforme a Cristo. Santo Dios, alabado sea su nombre. La gracia y los santos, como les dije, sube y baja. Por eso David decía en el Salmo 31:22, decía: cortado soy delante de sus ojos, dice. Decía yo en mi premura: cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mi ruego cuando aquí clamaba.
Ahí nos damos cuenta, queridos hermanos, que si nosotros clamamos, que dice ahí, tú oíste la voz, Él nos escucha. La voz de mis ruegos, clamar al Señor. Cuando uno está en esa debilidad, cuando uno ha bajado los estándares de amarle al Señor, cuando uno ha pecado, ¿por qué no decirlo? Clamar al Señor. Yo sé que me escuchas, Señor. Endereza mi camino, vuélveme a tu redil, Señor. No quiero estar alejado, no quiero estar en la oscuridad. Llévame a tu casa de nuevo, Señor. No quiero estar comiendo con los cerdos, Señor. Lo que tú quieras darme, dámelo, pero quiero estar en tu casa, amado Señor. Entonces nos damos cuenta, queridos hermanos, en cambio la gracia en Cristo es una realización espléndida y generosa que nunca falla, queridos hermanos. Nunca mengua en lo más mínimo. Eso quiere decir que no se acaba. Nunca ha perdido ni una gota de su santidad en nada. Lo único que quiere darte a ti es ese refrigerio eterno en tu corazón y tu alma. Lo que Génesis dice en el 49, 23, 24, le dice de José, bien podemos decirlo a Cristo, porque José es una sombra de Cristo, queridos hermanos. Le causaron amargura, le asaetaron, le aborrecieron los arqueros, más su arco se mantuvo poderoso, dice su palabra. Los hombres y los demonios atacaron a Cristo, pero su gracia se mantuvo totalmente vigorosa y su arco se mantuvo poderoso en el 24. ¿Se da cuenta? Porque dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Quién es la roca? Jesús, queridos hermanos. Ahora podemos ver entonces que la gracia de Cristo es esparcida. Eso quiere decir que cuando usted va a regar agua a las plantas, así se llena usted de esa gracia, de esa bendición, de ese rocío, de esa agua tardía y temprana que el Señor quiere regalar a su espíritu día tras día. Queridos hermanos, la gracia en Cristo es esparcida. Su gracia es para nosotros el óleo del Santo Espíritu echado sobre la cabeza de este bendito sacerdote que era Aarón, para que se derrame sobre nosotros los santos, queridos hermanos. Los santos no tienen ninguna gracia para conferir a otros cuando las vírgenes necias quisieron comprar el óleo, o sea, el aceite, a las otras vírgenes, diciendo, danos de nuestro aceite. En Mateo 25:8, nuestras lámparas se apagan. Las vírgenes sabias les dijeron, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para nosotras mismas. A los santos, queridos hermanos, no les sobra gracia para otorgar a otros. En cambio, a Cristo la esparce por doquier. Cristo es el dador de toda gracia. Y todas las gracias del Señor, queridos hermanos, son infinitas, no se le acaban. A Él se le puede pedir, a Él se le puede clamar, a Él se le puede solicitar como usted quiera, querido hermano. No tenga miedo si usted tropezó. Acérquese a Él.
Dice en su palabra, queridos hermanos, no he venido a los santos, no he venido a los sanos, sino he venido al que me necesita, al pecador. La gracia de los santos es como el agua en una vasija, como en una vasija que se agotará, queridos hermanos. Mas la gracia en Cristo es como el agua del manantial, que se mantiene perenne de noche y de día, y usted regresa a la semana, regresa al mes, y ese manantial está circulando el agua, como cuando usted le vio. Cuando usted era niño, ese manantial no se ha secado. Usted tiene hijos, visite ese mismo manantial y esas aguas seguirán surcando. Así es ese manantial de misericordia de Dios para con usted, como ese manantial natural que usted dio cuando crecía, queridos hermanos. Porque en Juan 1:16, ¿qué dice? En el Evangelio de Juan 1:16 dice, porque su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, queridos hermanos. Así como una copa debajo de una lámpara que recibe gota a gota agua, se destila sobre los santos las gotas y la influencia de la gracia de Dios. ¿Quiénes son los santos? Ustedes, hermanos. Gota a gota reciben. Domingo a domingo reciben esas gotas, ese refrigerio espiritual, queridos hermanos, para sus espíritus. Esa influencia de la gracia de Cristo. Qué gran consuelo es esto para aquellos que tienen muy poco o nada de gracia, queridos hermanos. ¿Por qué venimos a escuchar palabras de Dios? Porque son gotas refrigerantes a nuestro espíritu. Una gracia edificadora, queridos hermanos. Pueden recurrir a Cristo el mediador. Es como un raudal de gracia. Señor, yo soy mendigo, miserable. Entonces, ¿a dónde llevaré mi copa vacía? Sino a una fuente llena. No van a ir a una fuente donde no haya agua. ¿Quién es el que está lleno, queridos hermanos? ¿Quién es el que tiene esa fuente que no se acaba? Cristo, queridos hermanos. Su copa no. En Salmos 87:7 dice, todas mis fuentes están en ti. ¿Se da cuenta? Salmo 87:7, todas mis fuentes están en ti. Santo Dios, soy culpable, tú tienes sangre para perdonarme. Estoy contaminado, tú tienes gracia para limpiarte. Solo ponte a pensar en estas preguntas. Soy culpable, tú tienes sangre para perdonarme. Estoy contaminado, tú tienes gracia para limpiarme. Estoy enfermo hasta la muerte, tú tienes el bálsamo de Galá para sanarme. Todas estas respuestas son: Cristo lo hace, Cristo lo tiene. José abrió sus graneros, queridos hermanos. Y si José es la sombra de Cristo, Cristo es nuestro José que abre todos los tesoros, la abundancia y de gracia, y nos la pasa, queridos hermanos. No necesitamos ni pagar como hacía José.
en la época de las 7 vacas blancas, él recibía remuneración por lo que él había guardado, queridos hermanos. Pero en Cristo es gratis, queridos hermanos. Cristo es nuestro José. Solo es dulce como una miel del panal, sino que gotea como un panal mismo de miel hacia nuestros espíritus cansados y agitados, queridos hermanos. Porque si estás en el mundo y huyes de los pecados del mundo, porque amas al Señor, son luchas que te llevarán hasta el cansancio total, querido hermano. ¿Y en dónde te acostarás? ¿En dónde refugiarás tu cabeza al descanso? En Dios, en Cristo nuestro Señor, encontrarás sosiego y descanso y esas baterías que te llenarán para seguir continuando en este mundo malo, queridos hermanos. Y sin alejarte del Señor, sin caer en esas trampas malignas. Entonces, en Cristo nuestro mediador hay un diluvio de plenitud y de gracia. Y Cristo anhela que acudamos a Él como una uve llena de leche que anhela ansiosamente ser ordeñada, queridos hermanos. Para que esa leche de la palabra de Dios nos haga crecer robustos en Cristo nuestro Señor. Entonces veremos unas aplicaciones espirituales que nos ayudarán en nuestra vida espiritual. Admiremos la gloria de este mediador. Es el Dios hombre, comparte con el Padre la misma esencia gloriosa. No todos los judíos que vieron a Cristo en carne pudieron ver esa deidad, queridos hermanos. Por eso muchos lo rechazaron. ¿Se dan cuenta? No todos los que le vieron al hombre pudieron ver al Mesías. Por ejemplo, en el interior del templo de Salomón estaba adornado de objetos de oro. El viajero al pasar veía el templo desde afuera, pero solo los sacerdotes podían ver la gloria que resplandecía dentro, queridos hermanos. O sea, tenían una ventaja de estar dentro del templo. ¿Cómo es que nosotros, estando en la casa del Señor, no podemos ver las maravillas que hay en el regazo de Dios? ¿Por qué? Porque no abrimos esos ojos celestiales, queridos hermanos. Nos conformamos con pocos, solo de ver las cosas desde afuera, queridos hermanos. Gocémonos pues de todas las maravillas de nuestro Señor Jesucristo que nos ofrece a cada uno de nosotros. Seamos dignos merecedores de entrar en ese aposento santo para ver las maravillas que Él tiene, que son para nosotros, no para que contemplemos, sino que podamos utilizar, extender nuestras manos, apoderarnos de la gracia de Dios. Pero solo los sacerdotes podían ver la gloria que resplandecía dentro. De igual forma, solo los creyentes, quienes son hechos sacerdotes de Dios, ven el interior glorioso de Cristo, lo que les acabo de decir, a la deidad resplandeciendo a través de su humanidad, porque Él fue hecho hombre por nosotros, queridos hermanos. En Apocalipsis 1, 16, 17 dice: tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza, o sea, brillante, no se puede imaginar. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. ¿Qué dice ahí, queridos hermanos? Yo soy el primero y el último. Es tu
Dios, es mi Dios. Y como otra aplicación, si Cristo es Dios y hombre en una persona, entonces confiemos solo en Él para ser salvos, queridos hermanos. Tiene que haber algo de deidad en que basar nuestra esperanza. En Cristo está la deidad y lo humano, hipostáticamente unido. Por eso Él vino, Él sabe, Él fue tentado. Siendo Dios fue tentado, pero Él conoce nuestra condición. Conociendo nuestra condición, ¿acaso Él no va a tener piedad? Sí, Él va a tener piedad si nos resbalamos. Él nos va a dar la oportunidad. Porque Él padeció con humanidad, queridos hermanos. Si pudiéramos nosotros derramar ríos de lágrimas, queridos hermanos, ayunar más que Moisés en el monte, si fuéramos moralistas perfectos, sin mancha ante la ley, si pudiéramos lograr el grado más elevado de santidad en esta vida, aún así, déjeme decirlo, querido hermano, nada de esto nos salvaría. Tenemos que confiar en los méritos de aquel que es Dios. Nuestra santidad perfecta en el cielo no es la causa de nuestra salvación, sino la justicia de Jesucristo, su Hijo. Él es la salvación de nosotros. Con Él podemos ser santos, queridos hermanos. A esto pues se agarró Pablo como de los cuernos del altar. En Filipenses capítulo 3, versículos de 9 al 10. Esto se agarró Pablo y no se quería soltar. Eso lo tenía en su corazón. Filipenses capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, queridos hermanos. ¿Se da cuenta? Eso es. Es cierto, podemos confiar en las gracias que nos fueron dadas como evidencia de salvación, pero solo la sangre de Cristo como la causa en la época de Noé, cuando llegó el diluvio, queridos hermanos. Todos los que confiaron en los montes altos, en los árboles altos, y no en el arca, se ahogaron, queridos hermanos. Puestos los ojos en Jesús, creamos solo en Él, para que no solo esté unido a nuestra naturaleza, sino también a nuestra persona, queridos hermanos. En Hechos 12:2 dice: para que creyendo tengáis vida en su nombre. En Juan 20, en el Evangelio de Juan 20:31. Y la tercera aplicación podría ser: ¿es Jesucristo Dios y hombre en una persona? Esto, como muestra la dignidad de los creyentes, queridos hermanos, es un consuelo inefable. Los creyentes están íntimamente relacionados con la persona más grande que jamás vivió y vive y vivirá, porque Él habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad. Eso lo dice Colosenses 2:9. Eso está en Colosenses 2:9, queridos hermanos, en toda la plenitud de la deidad. Estando unidas las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, todo lo que Cristo puede hacer, para
En su naturaleza humana orará por ellos. En su naturaleza divina lo revestirá de dignidad, queridos hermanos. Y en la última, en la cuarta aplicación, podríamos decir, admiremos el amor de Cristo, nuestro mediador, que se humilló a sí mismo y tomó nuestra carne, queridos hermanos, para poder redimirnos. Lo que decía el obispo de Antioquía, Ignacio, que el nombre de Jesús estaba inscrito en su corazón. Así debiera aplicarse, queridos hermanos, en cada santo debería tener a Cristo escrito en su corazón. Y tengamos siempre presente esto, queridos hermanos, lo que está en Hebreos 7:22. Por favor, en Hebreos 7:22. Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Ese pacto es el que nosotros tenemos, porque el viejo ha desaparecido. Recuerden, queridos hermanos, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Póngase de pie, que vamos a orar.